¿Cómo recuperar el control emocional en estos días donde todo se nos complica? El estrés, las presas, las actividades con la familia, los trabajos adicionales, como que nos sacan un poco de nuestro centro. ¿Cómo hacemos para volver a acomodarnos y que todo salga de la mejor manera? Está con nosotros el psicólogo Carlos González, que nos va a dar ciertas herramientas. Muy buenos días, Carlos. ¿Por qué hay días en los que todo se nos complica un montón más, como que nos pesa emocionalmente? ¿Qué tanto el entorno, las presas, la emotividad de estar comprando afuera nos genera esa sensación en nuestro pecho, en nuestro corazón? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es importante entender que la salud mental de las personas depende de muchos factores y estás hablando del entorno. En diciembre, al haber muchos compromisos, algunos sociales, algunos laborales, algunos financieros, empieza a ocurrir la famosa presión mental de las tareas. Ahí, es que tengo que terminar tal cosa y tal cosa. ¿Y por qué influye tanto? ¿Cómo influye tanto? En el momento en que le empezamos a dar poder a las situaciones. Porque es muy importante entender que nosotros controlamos cómo reaccionamos a las cosas, no controlamos los factores externos. Entonces, ¿qué es importante entender? ¿Que van a haber presas? Probablemente sí, y van a haber más. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Hay variables que podemos tomar en cuenta, desde escuchar radio, alguna canción, algún podcast o algo. Por ejemplo, para aliviar el tema del radio. Que hay muchos gastos porque viene la cuesta de enero muy pronto. ¿Qué gastos? Tal vez, ¿qué puedo hacer yo para que la cuesta sea más liviana? Porque al final se trata de controlar lo que podemos hacer nosotros. Los factores externos no, porque, por ejemplo, si hay un choque afuera, eso no depende de nosotros. Pero lo que podemos trabajar es cómo lo manejamos nosotros. La presión externa depende de factores externos. Pero cómo lo manejamos es algo meramente propio de las personas. A veces el día arranca, ¿verdad?, con el pie izquierdo, arranca un poco mal. ¿Por qué la respiración podría ser clave para mantenernos tranquilos? Primero que todo, si quisiéramos como decirlo de una manera más habitual, la respiración ayuda mucho a regular el ritmo cardíaco de las personas. ¿Qué significa esto? Y el corazón es el motor de las personas. Entonces, ¿qué significa? Que el corazón vaya más acelerado, por ende vamos a sentir más presión, más estrés, nos vamos a sentir más agitados y esto puede representar que nos tomemos despertarnos con el pie izquierdo de una manera un poco más negativa. En cambio, como vos lo decís, si respiramos un poco más lento, unas 4 a 10 veces, vas a bajar el ritmo cardíaco. Si baja el ritmo cardíaco, vas a sentirte un poco más tranquilo. Y si te sentís más tranquilo, vas a tener la cabeza más fría para poder entender mejor lo que está pasando. Mira, que hoy llegué un poco tarde al trabajo. Sí, pero son las 9 de la mañana, me quedan más de 10 horas de día para tratar de que el día sea mejor. Claro. Es importante entender que, como vos lo decís, la respiración influye mucho en el estado corporal del cuerpo, valga la redundancia, el estado corporal, perdón, y eso va a influir en cómo nos vamos a ir sintiendo en el día a día. Porque es como lo decías en la primera pregunta, los factores externos no dependen de nosotros, pero cómo lo manejamos es meramente propio. Entonces, poner las cosas en perspectiva nos ayuda a, de alguna manera, que el problema puntual del que estamos hablando no nos consuma por completo. Correcto, porque al final se trata de entender, yo siempre a mis pacientes y mis clientes, la regla del 5-5-5, esto me va a preocupar en 5 minutos. Es que tenía que tomarme el café y lo dejé ahí. Sí, tal vez me preocupe en 5 minutos. ¿En 5 días me voy a acordar de esto? No. Por eso es importante poner las cosas en perspectiva. ¿Qué tan grande es este problema? Incluso, ¿qué tan grande es esta victoria también? Porque no necesariamente se trata de los malos momentos. También uno puede magnificar algo muy, muy positivo que en realidad no te va a importar en una semana. Entonces, poner las cosas en perspectiva es llegar, enfriar la cabeza, sin importar si es bueno o malo, y decir, ¿qué tan trascendental es esto? ¿Es muy trascendental? Claro, un abrazo con un ser querido. Eso vale más que encontrarse un billete de 1,000 colones en la calle. En cambio, si vos lo pones en perspectiva como, mira, este tipo de cosas me van a ayudar a entender qué importa en la vida y qué no, es cuando vos empezás a llevar una mejor vida, cuando las cosas salen mal, especialmente en fin de año, que no siempre es tan sencillo para todo el mundo. Entiendo. Francela, a través de nuestro Facebook, nos dice que ella tiene problemas de ansiedad. Dice que a ella le agarra de pronto una taquicardia. ¿Por qué será? Es una pregunta muy general, pero sería bueno preguntarle a Francela, más bien le contesto con una pregunta.
Esto ocurre en algún momento puntual, ocurre a lo largo del día. Esto ocurre cuando pensás en alguna situación, ocurre cuando estás trabajando. Es importante detectar cuándo ocurre para poder trabajarlo. Porque puede ser que tengas algún problema, algún tema con algún trauma, alguna situación. Y creo que lo más importante que le podría recomendar a Francela ahorita es ¿qué crees o qué denominadores en común hay cada vez que sentís esa taquicardia y cada vez que sentís esa presión? Más bien, creo que eso es como lo primero. ¿Qué la detona? Exacto. ¿Qué activa este tema? Porque a partir de ahí va a tener más respuestas. En momentos de saturación, ¿qué efecto real tienen esas pausas activas emocionales? Aquí ponemos las cosas en perspectiva. Cuando vos tenés una pausa, ok, estoy teniendo un mal día, sí, me fue mal en el trabajo, a nivel amoroso me está yendo mal. Poner las cosas en perspectiva, llegar y decir, ok, me está yendo mal en este momento, pero tomar una pausa nos hace llegar y decir, ¿voy a estar mal siempre? No necesariamente voy a estar mal. Entonces, ok, tengo derecho a sentirme mal. Eso es importante como reconocerlo. La vida no siempre va a ir a nuestro favor, pero en el momento en que nosotros también reconocemos que la vida tampoco va a ir en nuestra contra siempre, es poner las cosas en perspectiva y empezamos a disfrutar de una mejor salud mental. ¿Por qué soltar lo que no depende de nosotros? Como usted decía ahora, ¿verdad? El ejemplo del choque, por ejemplo, valga la redundancia, nos reduce tanto la tensión. Digo, suena muy fácil de hacer, claro, pero no es un ejercicio tan sencillo. Eso es un principio que viene desde hace miles de años, de la filosofía estoica incluso, que nosotros solo podemos controlar lo que hacemos y cómo reaccionamos a las cosas. ¿Por qué es importante soltarlo? Porque si no lo soltamos, desgraciadamente los factores externos van a controlar cómo nos sentimos. Pero ¿cómo lo suelto? Es que no es solo decir, ay, lo voy a soltar y ya. ¿Cómo soltarlo? Primero que todo, entendiendo que nada es personal. Siento que es el primer paso que yo recomendaría a la gente. Ok, que chocó, ay, mi vida es terrible. No necesariamente. La vida de miles de personas que están en el tráfico también están siendo afectadas. Pero ¿cómo hago yo entonces para disfrutar esto? La estás pasando mal, pero también en cierta forma uno controla cómo la pasa, como te lo digo. Entonces, ok, ya que estoy en esta presa, voy a escuchar mi canción favorita, o voy a poner la estación de radio favorita, o voy a poner giros para sentirme mejor, porque no se trata de llegar y decir, esto ya no me interesa. Se trata de tomar acciones en pro de nuestro bienestar, y así es como uno empieza a soltar los factores externos. Como lo decís, no es tan sencillo, y es cierto, tenés toda la razón. Es difícil. Es muy difícil, pero en el momento en que vos empezás a decir, primero que todo, nada es personal. Que alguien me volvió a ver feo. Tal vez está teniendo un mal día, tal vez ni siquiera me volvió a ver a mí. Que me fue mal llegando al trabajo, llegué tarde. Sí, pero probablemente otro poco de personas también les pasó, y tal vez mañana no va a ser así. Eso es poder soltar, es llegar y decir, hoy me está yendo mal, pero no siempre me va a ir así. Son pequeños cambios, y eso es el famoso conjunto de pequeños cambios que se vuelven grandes cambios a largo plazo. Por supuesto. A veces uno, Carlos, se trata mal a uno mismo, ¿verdad? Uno se habla muy feo. ¿Cómo controlar eso? Porque a veces, aunque esté la cabecita dentro de uno, ¿verdad? Y el hámster a toda velocidad, no necesariamente uno dice que lo puedo controlar o no lo sé manejar. Claro. Primero que todo, hay una frase que creo que la dijo un orador llamado Jay Shetty, que él decía que la persona más importante que tenemos en nuestra vida somos nosotros mismos. Entonces tenemos que tratar de tener una buena relación con nosotros como personas. ¿Qué significa esto? Que la forma en que nos hablamos, si yo llego y me digo, es que soy un tal. Pregunta, ¿vos tratas así a tus amigos, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá? Probablemente no. Uno es la persona que se trata más duro a uno mismo. Y esto le pasa a cualquier persona, hasta uno como psicólogo. Una vez llegue, ¿cómo hice esto? Pero en el momento en que uno empieza a enfriar la cabeza y empieza a decir, si yo me tratara como, por ejemplo, un hijo, ¿qué me diría yo? Mira, llegaste tarde al trabajo, mi amor, pero todo bien. Puedes decir que fue por un choque. Mira, no fue tu culpa, fue una situación meramente puntual. Mira, esto no define tu valor. Que fui rechazado por una chica, por un chico. Sí, esa persona no te eligió. Eso no te hace insuficiente. Esto no te hace una mala persona. Que estoy pasando un duelo ahorita, en fin de año. La vida me odia. No, la vida no te odia. Tuviste un duelo y vos podés salir adelante. Es importante entender que el tratarse bien no es llegar y decir, sí, soy suficiente, me amo. Es llegar y decir, vos podés superar el mejor y el peor escenario de esto. Vos podés trabajarlo. La forma en que vos te hablas, no tenés que hablarte mintiendo, como vos lo decís.
uno tiene que hablarse honestamente y con amor, así como uno trataría a un amigo, a un hijo, a la mamá. Y siento que en el momento que nosotros nos vemos como una persona externa, es cuando empezamos a hablarnos mejor a nosotros mismos. Claro, ¿qué cambia emocionalmente cuando reconocemos esos pequeños logros de los que usted nos hablaba ahora, ¿verdad? Esas metas que a veces nos cuesta reconocer y decir, pucha, lo logré, salí adelante con esta situación. Claro, y ahí es cuando empieza a construirse la autoestima, como yo siempre digo. La autoestima no se construye un día diciendo, yo soy suficiente. Se construye a partir de pequeñas cositas. Y creo que el reconocer esos pequeños logros son las famosas victorias que yo llamo las victorias no importantes. Pero en el momento que vos llegas y decís, mira, hoy tuve 35 victorias no importantes, se convierten en una gran victoria. Es como un buen día. Entonces llegar y decir, como, mira, tuve un día positivo. Y empecé a decir cosas como, mira, logré manejar mejor el almuerzo. Mira, estoy cuidándome más con el ejercicio y todos estos temas. Claro. Ese conjunto de pequeñas victorias generan que vos tengas acciones más positivas y por ende pensamientos más positivos, y ahí es donde surge el amor propio y la buena autoestima. Él es Carlos González. Con esa reflexión nos quedamos. Es psicólogo. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación.